El régimen de Boluarte, a estas alturas, de su punto de vista, ¿qué es para usted? ¿Un régimen democrático? Algunos lo llaman régimen cívico-militar, una dictadura. ¿Qué es para usted? Es un régimen timocrático, democracia de los timadores. Eso es lo que es. Y está definido por Platón en la República, existe democracia y existe también timocracia. Y eso es lo que tenemos en el Perú, es una timocracia. Entiendo. Y en este sentido, a estas alturas, ¿usted se animaría a pedir la renuncia de Boluarte? Yo ya lo he pedido desde el primer muerto que hubo a raíz de estas protestas, que fue en diciembre de 2022. El Partido No Cacerista y comunicado firmado por mí, exigimos la renuncia de Boluarte con la de Williams, porque si sale Boluarte del escenario, que debe salir, entra el general Williams, el autor de la matanza de la comarca y del crimen de Estado de Andahuaylas, como presidente provisional del Perú. Y al legislativo, ese mismo segundo asume Moyano, que es fujimontesinista al 100%. Entonces, ya entraría la derecha totalmente calateada y totalmente vengativa. Ahora, ¿y Boluarte es una presidenta de derecha, de izquierda, de su punto de vista? Es una presidenta anodina. No tiene olor, no tiene sensación, no tiene orientación. ¿Camaleónica? No, tampoco camaleónica, sino que está ahí por sostenerse porque sabe que su soledad política, una vez fuera del poder, la va a dejar en manos totales del fiscal. Y obviamente va a seguir en el espejo de Pedro Castillo. Okay. Entonces, yo creo de que primero hay que entender que ella formaba la plancha de Pedro Castillo. Y la única persona en el universo que podía relevarle una vez autodestituido Pedro Castillo era esta señora. Que debió haber renunciado en el acto es otra cosa, pero a ella le correspondía, no había otra persona. Okay. Entonces hubo una sucesión constitucional. Eso quería preguntarle, ¿no? Porque cuando se iniciaron las protestas, usted dio una conferencia de prensa en la Plaza Exactamente. Martín, y lo cuestionaron por haber usado ese término, ¿no? Sucesión constitucional en el caso de Boluarte. ¿Se arrepiente? Sí, no me arrepiento porque la historia me da la razón, los hechos me dan la razón. Yo ahora con las revelaciones, lo que está sucediendo en verdad con Pedro Castillo, bueno, ya sabemos que había otros intereses para mantenerse en el poder por parte del cogollo corrupto de Castillo. Entonces, yo cuando hubo esa declaración, yo dije lo que es coherente, que en ese momento al pequeño grupúsculo de 80, 100 personas que estaban en la plaza, porque no hubo un mitin. Hubo un mitin. ¿Fue una conferencia de prensa? Nunca hubo un mitin, no hay foto de un mitin. Fue una conferencia de prensa y 80, 100 personas afuera. La mayoría castillistas que estaban en ese momento, obviamente, con sangre en el ojo, porque a horas lo habían destituido a Castillo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo digo es legal, pero no es legítima, como la esclavitud que era legal, pero no es legítima, salió en el peruano a juramentar porque no le correspondía a ella. Pues Vladimir Cerrón no puede juramentar porque ya salió de la plancha. Pero se entendió como que usted respaldara la sucesión de ella. Bueno, lo entendieron mal 2 o 3 youtubers que ahora sabemos que recibían plata de Castillo, porque hubo remesas para la prensa alternativa, que a mí me parece muy bien, pero les quitaron pues la mamadera. Entonces cuando yo digo Castillo, yo no lo puedo defender moralmente a Castillo, siempre lo he dicho, siempre he dicho que es un ladrón de gallinas y me ratifico. Entonces él ha estado encaramado porque la historia lo puso por X motivo al cabeza de un proyecto nacional, que pudo haber sido un proyecto nacional, 50 años después de Velasco. Falló, porque se corrompió. Y lo único que se le pide a un hombre que está al mando de ese movimiento, en ese caso era el presidente, que no se involucre en inmoralidad, y lo hizo. Ahora, ya que usted se descalificó solo. En múltiples ocasiones ha hablado de que si usted llega al gobierno, fusilaría a los expresidentes involucrados en Lavajato, ¿no? Sí, lo he Pero dicho. En el caso de Castillo, ¿por qué no lo incluye él dentro? Si bien no está en el caso de Lavajato, pero se ha investigado por casos de corrupción. Bueno, primero porque no está en Lavajato. El Lavajato para mí es un problema de seguridad nacional, porque son agentes extranjeros, alias inversionistas, que tuvieron a su merced, bajo soborno, la voluntad presidencial de una república durante un tercio de siglo. Ese es un problema de seguridad nacional más que macrocorrupción. Entonces, para mí, eso es fusilamiento. Castillo
era un ladrón de celulares, pues, era un ladrón de gallina. No sabe ni lo que es la bajato. Pero era ladrón. Ah, por supuesto, por eso que lo metan en cana, pues. Pero lo otro es problema de seguridad nacional. Eso es muy diferente. Entonces, yo hago la diferencia y busco ser coherente en mis pensamientos. Entonces, igual, Boluarte podrá ser corrupta, ahora no se le prueba, se le podrá probar, se la podrá acusar. No estoy diciendo que ahorita esté comprobado, pero seguramente lo van a averiguar. Sí, entonces, si fuera corrupta, no es la bajatista, pues. Estoy hablando de los lavajatistas, desde Fujimori hasta Sagasti, pero hasta Vizcarra. Son lavajatistas, Club de la Construcción, todo ese problema de seguridad nacional para mí. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de Dina Boluarte, todavía no está, o sea, legalmente no está probado que ha cometido actos de corrupción. No en lo este sé, la caso, verdad. ¿lo que ve usted es un régimen que ha violado derechos humanos? Los ha violado tanto como el 99.9% de los regímenes políticos en el Perú, civiles y militares. Es más, las dictaduras en el Perú, si tú ves la historia, son más pacíficas que las democracias. Las democracias son más sangrientas en el Perú que las dictaduras, ¿no? Estamos viendo los miles de muertos que tuvo Belaúnde, los miles de muertos, Baguazo, guerra contra la subversiva que tuvo García, parecía democráticos, Belaúnde, ¿no? Entonces, es más, en la Comisión de la Verdad, Fujimori en 10 años tiene menos muertos que Belaúnde en 5 años, que García en 5 años. Entonces, ahora, en el caso de Boluarte, bueno, obviamente hay violación de derechos humanos, lo que ha pasado, la tragedia que ha pasado en el sur, 66 muertos, incluidos los últimos 6 muchachos, estos 6 soldados. Usted ha estado recorriendo, justamente. Exacto, bueno, efectivamente, yo he recorrido el sur, he llenado las plazas en el sur y he proclamado las consignas que después hizo suya la protesta, la población, lo cual me parece que han abierto los ojos, me parece bien, Okay, me parece bien la protesta. Pero sí hubo violación de derechos humanos en la iglesia. Por supuesto que los ha habido por parte del gobierno, claro que los ha habido, y yo estoy indignado por eso. Y justamente la tragedia que ha habido anteayer de la matanza de 6, que a mí me duele en el alma porque he sido militar, he trabajado en esa zona, en Ilave, en Santa Rosa, y lo que es indignante es la desvirtuación del rol militar. Un soldado sin armas ya no es soldado, es un paisano. Entonces, al ejército lo están obligando a despojarse de su rol por debilidad de la clase política. Entonces, ¿en qué sentido? Mira, yo me he rebelado 2 veces siendo militar contra el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Primero Fujimori y después Toledo. O sea, rompí la cadena de mando en cierto nivel. Porque hay una cadena de mando que hace que el soldado le haga caso al cabo, al sargento, así hasta el mariscal y hasta el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero esa cadena de mando tiene que tener una línea no solo técnica, sino también moral. Yo no puedo ordenar a los soldados, ¿sabes qué? Secuestren gente y desaparezcan. No puedo ordenar eso. Un soldado me podría decir, no le hago caso y tendría toda la razón. Debería rebelarse contra mí. Porque yo no puedo dar una orden indebida, ¿no? Si hay una orden indebida, la obediencia también es indebida. Tengo que dar una orden debida. Entonces, ahorita le están dando al ejército una orden indebida. Primero, reprimir una protesta justa. Entonces, obviamente, al señor Gómez de la Torre, al baboso el ministro de Defensa que tenemos, ¿no? Porque es un baboso, ¿no? No sé e indigno. Se aferra al puesto, ese señor hay que sacarlo arrastrando de su oficina. Entonces, esa cadena de mando en algún momento se puede romper. Velasco la rompió en su máximo nivel, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y se enfrentó al presidente Belaúnde y lo dio golpe y hizo una revolución. Si no lo hacía, tenía que reprimir al pueblo. Entonces, el año 2000, yo rompí la cadena de mando en el nivel de mayor. Por eso apreso a un general y capturo un cuartel y le digo al comandante supremo, usted es un miserable. ¿Y en este caso cómo se ha roto la cadena de mando? Acá no se ha roto la cadena de mando, debería romperse. El problema es que por eso sus soldados han ahogado. Porque si hubieran roto la cadena de mando, se hubieran rebelado contra la presidenta y hubieran hecho un proyecto revolucionario como el de Velasco. Obviamente ese es muy soñador. Hay que tener una personalidad extraordinaria. Hubiera terminado en una guerra civil el país en ese momento. Por eso es cuando la cadena de mando se rompe en grados subalternos, como fue en mi caso, en Locumbe y Andahuaylas. Bueno, hubo represión, hubo muertos, terminé preso. Pero si yo hubiera sido comandante general del ejército, como fue Velasco, no hay necesidad de represión, porque el ejército... Es como si ahorita el comandante general, o el jefe del comando conjunto, que es el general Gómez de la Torre, el del mandil rosado, no sé si te acuerdas. Ya. Si este señor, que ahora él cierra filas con el fujimontesinismo, porque para él
La carta magna en el Perú honorable es la de Fujimori y Montesinos. Y él cumple su rol, ¿no?, de subordinación al poder constitucional, que es a lo que se subordinan las Fuerzas Armadas según todas las constituciones. Él dice, yo me subordino a la constitución de Fujimori y Montesinos, por eso le meto bala a todos los subversivos y le exijo a la autora, al señor Boluarte, que nos dejen pelar las armas. Es lo que está diciendo. Pero ¿qué pasa, por favor? Pero si ese general Gómez de la Torre, que está formada con la escuela del Pentágono, ¿no?, fuera formado con la escuela de Velasco, entonces él diría, ¿sabe qué, señora Boluarte? Le doy un golpe de Estado y convoco yo a la Asamblea Constituyente porque el país es ingobernable. Y adelanto las elecciones, porque el país es ingobernable. Por 130 mamíferos de derecha y de izquierda que están engañando a la población y ellos piensan quedarse hasta el último día del 2026. Y usted acá está de más. Entonces, el Perú exige un cambio social. O este cambio social se hace con un Velasco desde la cúspide de la Fuerza Armada, o va a llegar, pues, va a seguir esta rebelión. Van a seguir soldados ahogados, va a haber este cortocircuito político. ¿Quiere ser una especie de sucesor de Velasco? Bueno, yo lo admiro mucho a Velasco. Yo no me considero a la altura de Velasco, ¿no? Pero para mí es un camino. Pero el planning es un camino. Los métodos en las formas como él la llevó al poder. Claro, Velasco, hubo costo social en la revolución, en el golpe de Estado, no hubo ni un muerto. Hubo en los 7 años de Velasco, hubo infinitamente menos mortandad que con Belaúnde, que con Toledo, que con Cosito, que con García, que con Boluarte, ¿no? Entonces son hechos, no son opiniones. Mayor, usted políticamente no cree en el sistema democrático. Mira, a lo que se visualiza como democracia acá, yo la considero timocracia, democracia de los pendejos, democracia de los timadores. Entonces, por eso que el sistema democrático, que con la caída de Fujimori no ha sido interrumpido, ha habido presidentes que se han sucedido, todos están presos por ladrones, todos están presos, ¿no?, por miserables, lavajatistas de derecha y de izquierda. Entonces, estamos viendo en los hechos que este sistema que se llama democracia, que en verdad es igual a OMPE, papelito manda, firmas falsas, planillones, vocación de payaso para los candidatos. Bueno, esto yo no creo que sea democrático. He leído en la República de Platón, que es el clásico de clásicos escrito en el siglo IV a.C., de que la democracia la definen así. Me la callé casi de memoria. La democracia se origina cuando los pobres del país, palabras de Platón, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan cargos de gobierno que en este sistema suelen darse por sorteo. No dice votación, elección, no dice sorteo. Entonces, para mí, para los que dicen que la democracia es igual a votación, entonces Cristo fue ajusticiado democráticamente. Entonces, y yo pregunto siempre, lo preguntaba en la plaza de Ilave, porque yo llené la plaza de Ilave. El asesinato del corregidor Arriaga públicamente, con ventaja y alevosía efectuada en la plaza de armas de Tungazuca en 1781 por José Gabriel Condorcanqui, y con eso estalló la gran revolución andina, ¿fue un acto democrático o antidemocrático? Esa es la pregunta del millón a la sociología peruana. Entonces, para mí fue totalmente democrático según la definición de Platón, y es totalmente terrorista según la definición actual de la Constitución del año de Fujimori y Montesinos. Y en ese caso, si usted llega al poder porque usted quiere ser presidente de la República, ¿no? Bueno, vamos a presentar candidatura, claro. ¿Qué es lo que nos espera al país con usted en la presidencia? O sea, ¿qué tipo de democracia nos espera? La auténtica. Para empezar, el primer día, el primer segundo, ¿te acuerdas cuando el traidor de mi hermano asumió el poder gracias al esfuerzo de los nocaceristas que nos dejaron presos por eso? El primer minuto él juró por la Constitución del 79, el espíritu. Pero a partir del segundo minuto, los 4 años, 11 meses y 30 días y 23 horas y 59 minutos que siguieron, fue traición pura, antinacionalismo puro. Gobernó con la Constitución de Montesinos. Nosotros, como quiero reivindicar ese proyecto tradicional, el primer segundo, no siquiera el primer segundo, estamos desconociendo olímpicamente la Constitución de Fujimori y Montesinos y estamos enarbolando y aplicando a rajatabla y draconianamente el artículo 307, que es el último de la Constitución del 79, que contempla que esa Constitución sigue vigente y los golpistas del 5 de abril, más todos sus sucesores que no hayan restablecido el orden, deben ser apresados, encarcelados. Y si así más,
Son lavajatistas fusilados. ¿No es un poco idealista lo que propone Mayor? No, no, para nada. Es totalmente accesible. Yo me acuerdo cuando... Castillo quiso quebrar la Constitución el 7 de diciembre, las Fuerzas Armadas no lo respaldaron y ahora está es que preso. Castillo era un imbécil, pues. Aparte de imbécil, era inepto y era corrupto. Mira nomás su cogollo. Mira nomás su entorno. Pero si usted quiere, o sea, gestionar en base a la Constitución del 79, ¿va a tener el apoyo del ejército? Uno de los problemas de estos gobiernos de Castillo es que ellos, como son generados por un sector de la ultraizquierda, en este caso el Movadef. El Movadef en su historia, porque los del Movadef es la versión, digamos, más suavizada de Sendero Luminoso. No se van a la lucha armada y están en plena lucha política, lo cual me parece que es una evolución. Está bien que vayan a la lucha política y está bien que se inscriban o pretendan inscribirse y entren al sistema electoral, me parece bien. Entonces, ¿qué digo? El Movadef, ese sector de la izquierda, siempre ha visto al ejército como un ente totalmente represivo, que pare Pinochet en todas las promociones, y no se da cuenta que el ejército también tiene un potencial revolucionario que se dio con el general Velasco, ¿no? Entonces hay un potencial revolucionario también en el ejército, y que ha aflorado en el Perú en un gobierno de 7 años del siglo XX, que fue el mejor gobierno para mí. Entonces, ellos en su ideología, en su doctrina, en su sentimiento, ven al ejército como algo inaccesible, como algo desconocido, ignoto para ellos. Y luego le meten fachada de represor y asesinos. Pero yo que salgo del ejército, yo conozco a mi institución, conozco la psicología, y sé que hay un potencial revolucionario en el ejército. Está el enocacerismo ha nacido de las filas del ejército en plena guerra interna. Entonces hay un potencial que debe ser aprovechado porque ahorraría mucho costo social. Entonces, si nosotros, el pueblo, nos honra con elevarnos a la dignidad de liderar los destinos de nuestra patria, el primer segundo estamos desconociendo la Constitución de Fujimori. Estamos metiendo preso a todos los lavajatistas y, obviamente, tú me dirás, pero el ejército le hará caso. Tiene que hacer caso, porque el ejército solamente respeta a quien teme. Entonces, yo tengo psicología, al general se le ordena, no se le pide por favor. Y si no quiere, se le vota y entra. Entonces, el ejército es una maquinaria que bien empleada puede llevar a la corrupción de todo un gobierno mal empleado. Y bien empleado, recuperas el morro de Arica en 24 horas. Y Mayor, en este caso, a ver, usted dice meter preso a todos los corruptos si llega, pero... Lavajatistas. O fusilarlos. Y a los no, meterlos presos. Pero el Ejecutivo no tiene facultades legales para arrestar a alguien, ¿no? Mira, tendría que intervenir el sistema judicial. Mira, si tú lees bien el artículo 307 de la Constitución, te faculta, no solo a ti, sino a todos los peruanos, no solo te faculta, te ordena, porque dice obligación. Todos los peruanos tienen la obligación de colaborar en la restitución de esta Constitución. Obligación, orden. No es que yo quiero o no quiero. Entonces, si yo soy presidente de la República, el mismo segundo, yo me amparo eso. Y eso nos da toda una situación para hacer justicia contra todos estos traidores de los últimos 30 años. O sea, es decisión y es coraje. ¿Y cuánto tiempo se quedaría en el poder? ¿5 años? Mira, tú me estás poniendo, estamos especulando, ¿no? Obviamente vamos a respetar los plazos. Mira, yo me considero un demócrata, totalmente, ¿eh? Demócrata en el real sentido de la palabra socrático, platónico. La definición, cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno que en este sistema suelen darse por sorteo. Eso lo dijo Platón hace 2400 años de su maestro Sócrates. De ahí han derivado todas las definiciones, ¿no?, de democracia, ¿no?, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, que democracia es igual a OMPE, a papelito manda, o sea, todas sus versiones puras y prostituidas. La versión prostituida es la que rige en el Perú, que no es democracia, es timocracia. Pensamos imponer la democracia, si es necesario, ¿no?, con fusilamientos de la clase criolla, política, pro extranjera, que traicionó a la nación, así de simple. Entonces nosotros los enocaceristas decimos las cosas con sinceridad, porque consideramos que estamos con una lógica histórica, y si alguien me demuestra con historia, con lógica, que estoy equivocado, yo le agradezco y gustoso rectifico. Pero hasta ahora
Me meten a la cárcel solamente. Y ahora, No si me- quiere, no me- si no me quiere ser convence. presidente necesita tener un partido. ¿Con qué partido está formando? Tengo entendido, por ejemplo, que el señor Virgilio Acuña está formando un partido político, pero usted ya se ha alejado de él, ¿no? Mire, yo pienso que Virgilio tomó su rumbo hace tiempo. Él, cuando yo estuve preso, se llenó la boca hablando en mi nombre. Yo estaba incomunicado. Era la época de Pedro Castillo. Repito, Pedro Castillo a mí no me indultó. Me comí la cana y mi cautiverio durante el periodo de Pedro Castillo de Perú Libre fue el más cruel que tuve. Ahorita estoy escuchando, ayer escuché en las noticias que Pedro Castillo, que está preso en la Diroes, se está quejando, sus abogados que no le dejan llamar por teléfono, que no tiene teléfono, que está encerrado. Bueno, así me tuvieron a mí 18 años. Y con Pedro Castillo, que prometió indultarme, me tuvo más jodido en su periodo. No me quejo, porque sé que nadie le hacía caso, ¿no? Y bueno, ese rigor de la prisión. ¿Pero por qué se Él distanció es- de Virgilio? ¿Cómo? ¿Por qué se distanció de Virgilio? Ah, porque tomó mi nombre y negoció a nombre del nocacerismo sin ser enocacerista y sin tener nada que hacer ahí. Se fue donde Porqui, uniformó a cuatro civiles con polos enocaceristas, le hizo creer al gordo de que el Antauro Humala lo apoyaba. Después ha estado negociando o tratos a nombre mío sin que yo sepa. Pero es cierto que lo que a mí me dijeron fuentes del entorno de A Virgilio ver. Acuña era que Virgilio lo había apoyado a usted para pagar la reparación civil. Bueno, eso se lo agradezco, pero no fue él solo, fue un conjunto de empresarios del norte. Y que Virgilio No, sentía tampoco un me poco pagó la que- reparación civil, que me no pagó le habían el 10%. agradecido bien. No, me pagó el 10%, pagó el 10%, pero que tenía un plan conmigo de hacer una candidatura. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y más que todo, pues, repito, yo he estado incomunicado en la cárcel y una persona, sin que tú tengas conocimiento, habla en tu nombre con el gobierno, con otros partidos políticos, hace tratos, falsifica militantes, eso para mí me molesta. Porque él trabajó inclusive para el gobierno de Castillo. Claro, él es paisano de Castillo, él es coetáneo con Aníbal Torres, son de Puña, ellos son de Puña, de Chota, ¿Y entonces con qué partido piensa postular? con el mío, Antauro, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que ahorita está con un pie ya con la inscripción. ¿Qué le falta para...? Nos falta resolver las ocurrencias que hoy día miércoles, nos entregan la OMP, la ROP, las novedades que tenemos que cubrir. O sea, qué ocurrencias hemos tenido y nos van a dar 90 días para cubrir eso. Ok. Puede ser antes, podemos cubrirlo Se antes. lo Y consultaba. ahí eso ya es la inscripción. Entonces y vamos a pasar. Se lo consultaba porque en la entrevista que usted dio a la Encerrona, cuando le dijeron, señor Antauro, ¿por qué usted no está a favor de la dentro de elecciones? Me imagino no le conviene porque su partido no está inscrito, ¿no? Entonces yo le vuelvo a preguntar No, ya. esto. ¿A usted le conviene el adelanto de elecciones? Miren, yo le dije, te repito lo que dije en la encerrona, eso fue hace como 3 meses. En ese tiempo no teníamos tan avanzada la inscripción como ahora. Y yo le dije en la encerrona, si las elecciones se adelantan en 2023, obviamente no voy a poder postular porque el tiempo no nos da. No, se lo dije Pero claramente. si ahora Entonces sí, Fuentes me dijo, entonces a usted le convendría el 2024. Claro, pues nos convendría el 2024 porque si nos da el tiempo. Y soy sincero. Y si se adelantan al 2023, en buena hora, si eso va a calmar la tensión social. Y si es para el 2024 podemos competir, si el 2025 podemos competir en adelante, pero el 2023 dudo que podamos competir. Eso ha sido claro y es una realidad. Ahora, ¿cree que puede traerle un costo electoral el hecho de, corríjame, estoy equivocado, Ya. pero usted ha mantenido una posición no tan confrontacional con el gobierno de Boluarte y cree que eso le pueda traer un costo electoral cuando postule la presidencia? Miren, no sé qué más confrontacional puede ya pedir su renuncia. Me hace recordar, las radios dicen, mayor, ¿usted por qué no está acá? Y yo le digo, porque No, yo creo que la piden en regiones. Claro, claro, o hay 25 regiones, no puede tener todas. Entonces le digo, yo salgo después de hacer 2 rebeliones contra Fujimori y Montesinos en 2000, que me costó prisión y fui absuelto, fui amnistiado por el Congreso, y en 2005 contra Toledo y su ministro Kuczynski, y me costó 18 años de prisión. Salgo de la prisión, yo pude muy tranquilamente vivir un año sabático y vivir con mi familia. Se me ha muerto un hijo en la prisión, se murió mi madre en la prisión, tengo la familia casi destrozada. Entonces, yo pienso que muy bien toda la gente hubiera entendido, ¿sabe qué? Me tiro un año sabático para reencontrarme con mi gente, con mi familia, con mi esposa, mis hijos que aún me quedan. Hubieran entendido, pero no. Me fui a hacer una gira, primero proclamando mi inocencia y por todo el sur. Recién y cuando cae Castillo yo estoy ya entrando al norte.
Y es por eso que yo me doy un plazo para marzo, porque dije, tengo que ir al norte, al centro, al oriente, al sur, tengo que recorrer todas las plazas para convocar al 500.000. Porque muchos compatriotas creen que yo he estado 18 años libre y con millones de dólares de la bajata en mi celda. O sea, y que salgo salgo una supermarcha para marzo. Por supuesto que sí, pero yo lo hago con mi iniciativa, porque yo nunca tuve contacto con Pedro Castillo porque sabía que era un inepto, porque yo sabía cómo me había tenido en la prisión. Sabía que nadie le hacía caso y que era un cogollo muy cerrado y corrupto. Entonces salgo de la prisión y hago mi estrategia sin tener contacto con ellos, que tenían ya sus líos con el Congreso y ya tenía sus líos con la Fiscalía y estaban apurados que yo traiga al 500.000 a Lima rápido. Y por eso yo se desesperaba. No querían llegar a marzo y traían 4.000 reservistas del Guayaga, 2.000 de Tarapoto, y hacían estos simulacros con 5.000, 6.000 reservistas por las calles de Lima, que eran puras masturbaciones, ¿no? Ellos tenían presupuesto, pero hasta eso se tiraban. Entonces, ellos me incitaban, mayor, véngase rápido con su 500.000. Y yo les decía, señores, yo no tengo $1.000.000 de Soros, ustedes son gobierno, pónganme los vehículos por lo menos, yo los traigo en diciembre. Pero déjenme recorrer con la mía todo el Perú. Porque usted sabe que en política no hay a veces coincidencias, ¿no? Entonces, justo usted estaba en su gira, sí, cae Castillo. Y regreso a Lima. Y ahí no hay más apariciones públicas de Antauro. Claro, ¿por qué? Porque yo cuando salgo de la prisión, hago las giras, mi primera declaración que fue porque yo dije, señores, el gobierno de Pedro Castillo es inepto, lo sabemos, es recontra inepto. Pero aún así cumple un rol positivo para el movimiento popular, que nos da, y repito bien, que nos brinda con toda esta ineptitud dos cosas que son vitales para nosotros: tiempo y espacio para desarrollarnos. Porque yo, en los 22 años de neocacerismo, siempre hemos tenido al Estado en contra, siempre hemos tenido a la policía en contra, nunca nos han permitido hacer mítines, nos quitaban los periódicos, metían a las comisarías a nuestros reservistas, casi como terrucos. Recién cuando salgo de la prisión tuvimos la libertad, los enocaceristas, de hacer nuestras giras y reventar plazas. Y yo tenía que aprovechar esos meses porque sabía que este inepto de Castillo era cuestión de tiempo que se lo tumben. Y yo, bueno, hice un cálculo, yo pensé que por lo menos aguantaba hasta marzo. Nunca se me ocurrió que en diciembre ya metía la pata y ya lo metían preso. Ahora, en mayoría estamos marzo y supuestamente su claro, pero ya no se puede hacer nada. Pero ¿qué va? Pero escúchame, Pedro. Entonces leí una historia, me imagino, la batalla de Huamachuco. La batalla de Huamachuco empezó a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde seguían peleando. Cáceres tenía un plan. Al final entra la reserva a rematar el triunfo. Pero la reserva se había metido al combate del mediodía. Y cuando Cáceres toca la barra de que entre la reserva para definitivamente el triunfo, ya no había armas, ya no había munición y los chilenos se dan cuenta, regresan y comienza la persecución. Cuando se da una hora, el día D, la hora H para el ataque, se tienen que respetar. Yo no puedo atacar antes o después porque si no fracasa todo. Yo estoy diciendo para marzo con la mía. Ya. El inepto mete la pata en diciembre, al inicio de diciembre. Pues diciendo para marzo 500.000, no 5.000 para diciembre, como estaban haciendo estos. Bermejo, el Puca, con presupuesto, se la tiraban y en vez de traer 500.000, traían 5.000. Entonces, no, Antauro va a traer todo en marzo. Entonces, si este señor mete la pata en diciembre, friga todo, ya no hay ataque, ya no hay nada. Entonces todo se metió al guerrazo, todo fue un guerrazo al desorden. Salieron espontáneamente del sur, no, el mayor le ha dado la orden. Hubo un entrevero por esta metida de pata. Entonces, si yo voy a comandar una batalla, o usted es general comandando una batalla, usted debe tener sus fuerzas bajo su control total. Usted dice, se ataca por acá, hasta la hora se ataca por tal flanco. Yo no voy a decir, oiga, señor, ya la batalla empezó, ya se lanzaron soldados por desorden. Comande, usted póngase adelante. Bueno, señor, esta es su batalla de usted. Yo planteo mis batallas en marzo, pero ya se fregó todo. Entonces ya está Boluarte, ya está a la derecha. Ya no tenemos el tiempo y espacio para desarrollarnos. Ya tengo una denuncia por apología del terrorismo del procurador del Estado, o sea, de Boluarte y de Otárola. Tengo otra denuncia por sedición y conspiración de la bancada y de Renovación Popular. Y hay un TikTok del alto mando de la policía que me echa la culpa de todos los muertos, todas las comisarías con nombre propio de Antauro Humala. Entonces, ya no tengo el tiempo y espacio. Pero hay gente que no se da cuenta de eso. No, el mayor el mayor es valiente, se ha revelado 2 veces. Él tiene la obligación de revelarse todos los días. Él es valiente, tiene que demostrar su valentía todos los días, tirar su piedra todos los días. No jodan.
No jodan. Yo ya hice mi tarea, he dado las consignas, he despertado a la población, he abierto los ojos y estamos inscribiendo un partido. Esa insurgencia fue espontánea, heroica sí, pero espontánea y sin organización. Al guerrazo, y solamente desde el sur. Es imposible ganar una batalla así. Faltaba el norte, por eso me faltó recorrer el norte. Y ahora voy a emprender recién al norte, ya no con fines de la marcha, porque no se puede, sino ya con fines de inscripción electoral y ganar las próximas elecciones, que ojalá sean en el 2024. Lo siento un poco pesimista, mayor, en lo que es enfrentar al gobierno de Dina Boluarte. ¿Es así? ¿Que está un poco pesimista? Tu sentimiento es injustificado, porque soy pesimista. Porque dice ya no tiene tiempo y espacio en este periodo. Claro, porque en verdad Boluarte está de fantoche, ahí el que gobierna es Otárola con la derecha. Y yo te digo, no te estoy diciendo ahorita que ya me han denunciado desde que Boluarte tiene 3 meses en el poder, creo. Ya, en cada mes me sale una denuncia. Si no es por terrorismo, por apología, sino por sedición. Con el gobierno de Boluarte. Entonces, yo ya no puedo salir con mis caravanas porque la policía me detiene los carros, todo, como ya ha comenzado a hacerlo. Ya cuando voy de acá, yo vivo en Cañete. Solamente que de Cañete a Lima me detiene la policía 2 o 3 veces, siempre que voy. Entonces yo me siento hostigado. Un ratito, te voy a enseñar el TikTok en la que Harbert Colchado, o su segundo, el llamado Conejo, me hace seguimiento. Lo hemos filmado. Es más, seguramente están afuera. Hay carros de seguridad de Estado que hemos tomado sus fotografías estacionados afuera. Entonces, antes que te vayas, te voy a dar, ¿no?, la filmación del famoso Conejo tapándose la cara en el restaurante donde yo estoy tomando desayuno después de salir de la airport. Entonces, cuando tú me dices, ¿siento algo pesimista? No, estoy siendo amenazado. Me quieren meter por 3.ª vez a la cárcel. O sea, quieren ver a Antauro Humala, ¿no?, en la cárcel por 3.ª vez, porque si no está en la cárcel, Antauro no es valiente. Porque mire, eso es lo que me quieren decir. Hace 2 meses, o 2 meses, si mal no recuerdo, me enteré que la presidenta Boluarte se había comunicado con Bermejo para que pidiéndole que Bermejo no participe en las protestas contra Boluarte, ¿no? Y Bermejo comenzó a denunciar que había una serie de persecución contra él de parte del gobierno de Boluarte. Entonces, con ese contexto, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Usted me dice que también hay cierta persecución a su integridad. Ricardo, por favor, muéstrame la foto del conejo que está siguiéndome. ¿La presidenta Boluarte en este periodo se ha comunicado con usted? No. ¿O ha enviado algún Mira, yo sé que hay una periodista imbécil que se llama Cecilia García, de Exitosa. Y la bestia esta, bestia, no sé cómo soy periodista, lanza un audio. Ya se fregó Antauro, ya tenemos el audio con la señora Boluarte. He escuchado ese audio que es una pobre cagada. Es un audio de campaña. No lo sé, pero usted ve mi ¿Me escucha? Nunca he hablado con la señora. No, te estoy diciendo. Entonces yo tengo mucho respeto por el periodismo, pero también por ahí periodistas que son aficionados. Entonces lanzan cualquier cojudez por los medios, pero ya lo lanzaron. Y a ver que se retracten, Se escucha claro, Boluarte diciéndole, mayor, el país no necesita, algo así. Ni siquiera dice mayor, dice comandante, yo soy mayor. No sé con quién habrá hablado, ¿no? Entonces, la verdad, me causa risa eso. Entonces, no, así tú me dices, ya habló con la doctora Boluarte, no he hablado con la señora Boluarte. ¿No? Que si la conozco personalmente, tampoco la conozco personalmente. Que el enocacerismo apoyó la campaña de Perú Libre y al candidato Pedro Castillo y a la candidata entonces vicepresidenta Dina Boluarte y al candidato entonces vicepresidente Vladimir como plancha de Perú Libre, por supuesto que el partido enocacerista apoyó en la campaña. Y muchos enocaceristas seguramente la conocen a la señora y posiblemente, ¿no?, ella ya estaba en una reunión. Pero yo estaba preso, totalmente bajo 4 paredes. La otra pregunta, ya que me habló sobre el tema del procurador, ¿se arrepiente de esas declaraciones? Usted dijo que lo mejor que había producido la izquierda era Sendero. ¿Se arrepiente de esas afirmaciones? Quizás te voy a corregir lo mejor, por la palabra trascendente. Lo más trascendente que ha dado el sector izquierdista en 500 años en el Perú, definitivamente, le guste o no a los sociólogos, a los antropólogos, a los militares, a algunos periodistas, es Sendero Luminoso. Pero Sendero ha matado a miles de personas. Claro, por eso es más trascendente. Pues. Trascendente no es mejor o peor, es trascendente. Hitler fue más trascendente que Von Papen, no, claro. ¿No? Stalin fue más trascendente que Trotsky, claro que sí. No para bien o para mal, puede ser para cualquier cosa.
Entonces yo digo, ¿quién ha sido lo más trascendente en la derecha en 500 años? Para mí no ha sido la democracia cristiana, ni Somos Perú, ni el partido civilista del siglo XIX, no. Ha sido el APRA, que duró casi un siglo, que tú no puedes entender el siglo XX sin Aya de la Torre. El revolucionario de 1930, prostituido en el año 2000 con el baboso este de García. En cuanto al nacionalismo, obviamente para nosotros, desde Pizarro, Atahualpa y Manco Inca, hasta ahorita lo mejor que ha dado Sereno Cacerismo. 2 rebeliones, hemos puesto un presidente que nos traicionó vilmente, cosito, podemos volver al poder por vía electoral. Es lo más trascendente del cacerismo. Y en la izquierda, en la izquierda, obviamente, de mi perspectiva, lo más trascendente es Sendero Luminoso. No es el MRTA, no es la Izquierda Unida, no es Juntos por el Perú, no es el Frente Amplio, no es. ¿No? Es Sendero Luminoso porque tú no puedes entender el tránsito del siglo XX al siglo XXI sin estudiar el terrorismo del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso con Aymar Guzmán, que eran, obviamente, han tenido un rol negativo, pero es trascendente. Pues. De alguna manera la situación que tenemos es por eso también, porque había una guerra interna que duró 30 años, hubo 70.000 muertos, ¿no? La de izquierda fue arrinconada, porque si no la acusaban de cómplice con Sendero. Es el auge de la derecha, del fujimontesinismo, neoliberalismo a mansalva, que ya colapsó a punta de traición de la bajata. Ahora la gente se está sublevando nuevamente y vuelve a retomarse el discurso de Velasco. Y nosotros estamos ahí. Y ahora, ¿cree que dentro de las protestas hay elementos subversivos senderistas? Puede haberlos, pero no es la gran mayoría. También puede haber por ahí un simpatizante de ultraderecha, seguramente, quizás no. Hace poco Tarola dijo que hubo un intento de tomar el poder a través de la fuerza, ¿no? Con estas protestas. ¿Comparte esa apreciación? ¿Que hay un intento de tomar el poder? Bueno, todos los partidos políticos aspiran al poder, unos por vía electoral, otros por vía no electoral. En una revuelta popular, obviamente, se aspira a un cambio de gobierno, ¿no? Ahí están las banderas, nueva constitución, adelanto de elecciones. Actualmente no se ha logrado todavía nada, ¿no? Pero es parte de la revuelta. La independencia del Perú se tomó a la fuerza el poder, lucha armada, Campos de Junín, Ayacucho, ¿no? Entonces, yo como militar, que he luchado contra senderos, que he matado senderistas en combate, yo estoy curado contra el susto. Tengo mira, esta es mi herida de bala en la pierna, de Sendero Luminoso. Entonces tengo autoridad moral. Entonces cuando a mí me dice, mayor, usted está hablando de los terrucos, sí, pues porque los he vencido en el campo de batalla, no como usted que ha estado hablando toda su vida, o lo ha leído en los libros, yo he estado en el campo de batalla. He estado preso los conozco, he estado preso con el Grupo Colina, con Montesinos, con Abimael, con el MRTA, con todos los terroristas de Estado del Ejército, porque también hubo terrorismo subversivo, también hubo terrorismo de Estado, que si no a Comarca, que si no a la Cantuta. Entonces, como yo estoy curado contra el susto, ¿no? Yo considero de que el rol, ahorita, una salida para el país, sería que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no?, asuma el poder y convoque inmediatamente elecciones, pero obviamente el presidente del actual Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Gómez de la Torre, es la antítesis de Velasco. O sea, no se podría esperar de ellos un cambio revolucionario, sino simplemente adelante de convocatoria de elecciones, nada más. Hay una pregunta que se me quedó en el aire. En caso usted llegara a ser gobierno, ¿invadiría Chile, Tarapacá? El Perú ha tenido 3 proyectos nacionales. En el siglo XIX, la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz, cuyo epílogo es la guerra con Chile. O sea, en el siglo XIX, el proyecto nacional peruano colisionaba con el proyecto nacional chileno. En el siglo XX, el único proyecto nacional peruano es el general Juan Velasco Alvarado. El año 75 se sabe la tensión que hubo en la frontera con Chile, de tal manera que Pinochet, que ya gobernaba porque le había dado el golpe de Estado a Allende, hace minar su frontera norte, o sea, la de Arica. Es decir, desde la batalla de San Francisco, por primera vez el ejército chileno ponía planes defensivos con respecto al ejército peruano, a tal punto que minó la frontera. Entonces el proyecto nacional peruano colisionaba nuevamente por el proyecto nacional chileno. Entonces ahora, para nosotros con Castillo pudo haberse dado un tercer proyecto nacional, pero el hombre falló, fracasó. Entonces nosotros seguimos con ese empeño de llegar al poder por vía de elecciones
lo más pronto posible. Y ahí sí intentaríamos hacer el tercer proyecto nacional. Y por historia sabemos que los dos anteriores colisionaron con el proyecto nacional chileno, por consiguiente tenemos que estar preparados. Más aún cuando tenemos todavía territorios cautivos con ellos. Entonces cuando usted me pregunta qué hacer con respecto a esos territorios, obviamente alimentar en el Perú a la educación, a nuestro pueblo, el honor y la necesidad de recuperarlos. Entonces, obviamente yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica, por supuesto que sí. En el momento que se pueda dar, lo haremos, claro que sí. Ahora, ya para terminar, dos preguntas. Hace poco Alberto Tarola declaró a la Fiscalía sobre las muertes que había en regiones y él ha dicho de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a él solo le informa de los resultados y que él no conoce el tema operativo y que él a través de mensajes de WhatsApp pidió simplemente que no se atente contra la vida de los peruanos. Yo se lo pregunto a usted porque usted es militar, ¿no? Entonces, ¿es posible que un primer ministro no conozca del aspecto operativo? Debe conocer en términos generales, pero obviamente no es su chamba, como se dice. El ministro de Defensa y el primer ministro articulan la decisión política con la ejecución militar. Hay un cortocircuito, porque hay una situación injusta en el país. Hay un conflicto social para lo cual el ejército no está preparado. No es su función. Es como que yo mando a un dentista a hacer una operación quirúrgica en el estómago. No es su función. Entonces, claro, Otárola ahorita se va a echar aceite, ¿no? Se va a echar aceite como hacen todos los políticos, y al último va a pagar pato un capitancito, un tenientito, o quizás darán de baja a un coronel o cambiarán de colocación a un general de brigada. Eso no va a pasar. Entonces, obviamente, estos cortocircuitos se van a suceder totalmente en tanto no se normalice la situación constitucional de Perú, ¿no? Porque los del ejército han dicho ya, pero usted firmó, o sea, el gobierno firmó el decreto de estado de emergencia que nos permitía a nosotros hacer el uso de la fuerza a través del reglamento. Entonces, o sea, hubo una disposición política para que nosotros podamos actuar. Ya, entonces el problema es por qué el jefe del comando conjunto, el general Gómez de la Torre, ¿no?, permite que la tropa salga sin armas. Porque un soldado sin armas, ¿cuál es la definición de soldado? La definición de soldado en cualquier ejército del mundo es combatiente armado. O sea, un combatiente con un arma. Si tú le quitas el arma al combatiente, ya no es soldado, es un paisano. Entonces, están denigrando al ejército peruano que se vuelan paisanos. ¿Entonces, para qué tenemos ejército? Es decir, el soldado va a salir su fusil. Para no utilizarlo, ese fusil al contrario es un impedimento para cruzar un río, es como cruzar 7 kilómetros, te puedes ahogar hasta con eso. Entonces, esta es la situación absurda, totalmente incoherente que está pasando el país. ¿Por qué? Por este desorden constitucional que hay en el Perú. Y mayor, ¿usted ha visto los videos de Ayacucho? Cuando los militares disparan al cuerpo a los manifestantes que intentaron, tomar el aeropuerto. ¿Ha visto esos videos? Sí, he visto algunos, pero como te digo, yo te he dicho, pero también me han acusado de haber matado 4 policías. He sido sentenciado por eso y no los maté. Información negativa. Entonces, cuando me hablan de videos, tengo muchos reparos, porque yo tengo que ver, si me dices el disparo, yo cuando veo un video, por ejemplo, he visto el video de tu colega de la República. En lo que pasó en Puebla. Claro, pero yo veo una persona que habla, pero lo que narra en las palabras no es lo que veo en el video. Es la verdad, no veo eso, están disparando, no veo nada más se ve una cuanta gente, o sea, a lo que voy. Entonces, cuando me dicen hay un video, quisiera verlo. Y cuando me dicen un soldado disparando, yo quisiera ver al soldado disparando en el video y también a la persona muriendo en el video. Porque también he visto videos muy truchos. Sacan miles de campesinos andando por un arenal. ¿O si usted duda de la veracidad de esas imágenes? Mira, en un cuadradito yo te hago maravillas, ¿eh? Te saco un soldado del Tíbet que se parece a un puneño, disparando en Lhasa, y te digo que se pasó acá. Entonces lo que yo estoy viendo es que hay mucha información falsa con videos. Entonces he visto videos, pero no he visto ningún video en que salga el soldado disparando y que se ve en el mismo video, en el mismo cuadradito, al ciudadano cayendo por el impacto de la bala. Obviamente, tampoco dudo que puede estar disparando y fue real el video, pero cuando a mí me han sentenciado por matar 4 policías que no maté, entonces soy un desconfiado profesional con los videos. Entonces, con un video a mí no me asusta. Yo tengo que ver el video completo. Y confirmar que corresponde a eso y no a otra rebelión hace 3 años en Ecuador o en Bolivia, como está pasando. Entonces, esa es la situación. Entonces, pero más allá de eso,
Este problema, ¿por qué se suscita? A eso voy. Porque hay un problema constitucional en el Perú. Estamos con la constitución de Fujimori y Montesinos. Y ya el pueblo abrió los ojos. Quieren la asamblea constituyente adelanto de elecciones. Y la derecha no quiere, y los 130 mamíferos del Congreso de derecha e izquierda tampoco quieren. Entonces estamos en un impasse. Van a seguir ahogándose soldados en el río porque Boluarte, con Otárola, no quiere ni un muerto más. Ya están siendo amenazados por la ONU, están siendo emplazados a nivel internacional. Entonces no quieren un muerto más, están desesperados. Y le exigen al jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada: no queremos ni un muerto, que los soldados no disparen. Entonces les han prohibido hacer uso de las armas. En esta situación, obviamente, en la que el pueblo tiene la razón. Entonces hay una situación problemática en el cerebro de los generales del Perú. Entonces, como estos no admiten una salida tipo Velasco, bueno, pues tienen que soportar este impasse y la próxima comisión de la verdad que va a venir contra ellos. Porque ahí los políticos se van a tirar grasa y vamos a ver otra vez tenientes, capitanes, generales en las cárceles desfilando ante los jueces. Mi última pregunta para terminar la entrevista, mayor, es: el adelanto de elecciones para un sector de la izquierda es inservible si no va de la mano con un referéndum para una asamblea constituyente. Para usted, ¿el adelanto de elecciones es inservible si no va con un referéndum constituyente? Mira, lo ideal, y yo estoy proponiéndolo, es que haya adelanto de elecciones conexo a un referéndum pro asamblea constituyente. Referéndum pro asamblea constituyente. A eso se niega la derecha totalmente y con eso bloquea todo. Entonces yo me doy cuenta que el adelanto de elecciones con esta posición de la derecha va a ser sin referéndum pro asamblea constituyente. Entonces, ese referéndum pro asamblea constituyente, que va a ser lo que va a bajar totalmente la presión en el país y se va a calmar el sur, estoy seguro, ¿no? Solamente va a poder emanar en un escenario subsiguiente después de las elecciones, siempre y cuando la candidatura nacionalista acceda al poder, o una de auténtica izquierda. De otra manera, el problema se va a prolongar por años más. Entonces, si hay adelanto de elecciones en 2024, sí puede haber una asamblea constituyente o un referéndum inmediato, siempre y cuando se dé el escenario de un triunfo electoral etnocacerista o izquierdista o mixto. Entiendo. Bien, ha sido el mayor Antauro Humala que nos ha concedido una entrevista para el diario La República. Le agradecemos su tiempo y su respuesta.